Saludos, comunidad de Ventura en línea. Prepárate para lo desconocido, sin moverte de tu asiento, listo para un café con un toque de miedo. Comenzamos. La leyenda del hombre sin sombra en las carreteras. Relatos de terror. Mi nombre es Ventura y nací en un pequeño pueblo, rodeado de montes y cafetales. Mi infancia transcurrió entre paisajes llenos de vida, ríos cristalinos que corrían libres, montes cubiertos de un verde infinito y cafetales que despedían un aroma inconfundible al amanecer. Recuerdo cómo los días parecían eternos, llenos de juegos bajo el sol y noches en las que el fuego del fogón reunía a toda la familia. Ahí, los mayores narraban historias que parecían cobrar vida con cada palabra. Hablaban de criaturas que habitaban los montes, luces misteriosas en los cafetales y voces que podían escucharse cuando el viento soplaba fuerte. Yo escuchaba fascinado, aunque muchas veces aquellas historias me impedían dormir en paz. Crecí entre risas y cosechas, aprendiendo a manejar un machete y a cuidar las plantas de café como me enseñó mi abuelo. Mi mundo estaba lleno de tranquilidad, y la rutina del campo me daba ese efecto de seguridad que creía eterna. Pero la vida tiene maneras extrañas de recordarnos que el peligro acecha incluso en los lugares más tranquilos. Jamás imaginé que un día yo mismo sería protagonista de un relato tan perturbador, algo que cambiaría mi visión del mundo para siempre. Desde joven, me gané la vida transportando café y maíz en mi viejo camión por las carreteras de la región. Conocía cada curva y bache, cada árbol torcido que adornaba el camino. Pero esa noche, algo fuera de lo común ocurrió en un tramo desolado que muchos evitaban recorrer después del anochecer. Era medianoche cuando cargué el último saco en el camión y emprendí el viaje hacia un pueblo vecino. La luna apenas asomaba entre las nubes, y la carretera se extendía ante mí como una lengua oscura. Los faros de mi camión iluminaban los matorrales a los lados, pero no podía evitar sentir que la oscuridad los devoraba tan pronto como pasaba. A medida que avanzaba, noté un cambio en el aire. El viento, que normalmente traía consigo el aroma del café y la tierra, ahora estaba impregnado de un olor extraño, como madera quemada. Una impresión de opresión comenzó a invadirme, como si algo invisible me estuviera observando desde las sombras. Vi un hombre parado junto al camino. Estaba ahí, con un sombrero viejo que le cubría el rostro y una chaqueta que parecía demasiado grande para su cuerpo. ¿Todo bien, señor?, grité al bajar la ventana, intentando que mi voz sonara firme, pero el temblor en mis palabras era más que evidente. No obtuve respuesta. Pensando que podía necesitar ayuda, frené y bajé del camión. El hombre seguía ahí, sin moverse. Cuando me acerqué, me di cuenta de algo aterrador. El hombre no tenía sombra, a pesar de la luz directa de mis faros. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero antes de que pudiera reaccionar, la figura giró lentamente hacia mí. Bajo el sombrero no había rostro, solo una oscuridad que arropaba su cara. Retrocedí con prisa y tropecé, cayendo al suelo. Al alzar la vista, la figura había desaparecido. Me levanté de inmediato, sintiendo el corazón golpear con fuerza en mi pecho, y corrí hacia el camión. Arranqué y aceleré como si mi vida dependiera de ello. Mientras conducía, la percepción de estar siendo observado no me abandonaba. Por el retrovisor, me pareció ver movimiento en la parte trasera del camión, pero la duda se apoderó de mí. Frené nuevamente y encendí una linterna. Al asomarme, noté que uno de los sacos de café se había roto, esparciendo su contenido. Pero entre los granos oscuros había algo más, un pequeño amuleto de madera tallada, representando una figura con una expresión grotesca. Lo recogí con cuidado, y al hacerlo, una risa suave, pero escalofriante resonó desde los matorrales cercanos. Miré alrededor, pero no había nadie a la vista. El sonido era claro y perturbador, como si proviniera de todas partes a la vez. Sin pensarlo dos veces, subí al camión y arrojé el amuleto por la ventana,
esperando que eso terminara con lo que fuera que me estaba ocurriendo. A pocos kilómetros de mi destino, la carretera comenzó a llenarse de niebla. Mis faros apenas podían atravesarla y la visión se volvió difusa. El motor del camión comenzó a hacer ruidos extraños, como si algo lo estuviera forzando a detenerse. Fue entonces cuando vi algo que me dejó sin aliento. Varias figuras caminaban lentamente por la carretera. Todas parecían vestidas de negro, con movimientos lentos, como si participaran en una procesión fúnebre. Frené en seco. No quería atropellar a nadie, pero al tocar la bocina, las figuras se detuvieron. Todas giraron hacia mí, y por un breve instante sentí que sus ojos vacíos estaban clavados en los míos. Sin saber qué hacer, retrocedí con el camión, pero el motor finalmente se ahogó y se detuvo por completo. La brisa helada me golpeó el rostro y un susurro colectivo me atemorizó por completo. «Devuélvelo». No entendía a qué se referían, pero la conexión con el amuleto fue inmediata. Había algo que había desatado al tocarlo, algo que no pertenecía a este mundo. Me llené de miedo, salí del camión y corrí por el camino, siguiendo la intuición de que debía regresar al lugar donde había encontrado a la figura. Cuando llegué, el hombre sin sombra estaba de pie, esperándome. En sus manos sostenía el amuleto que yo había arrojado. Sin mediar palabra, lo colocó en el suelo frente a mí y desapareció en un instante. El aire volvió a la normalidad y la carretera recuperó su calma. Desde esa noche, nunca volví a recorrer ese tramo por la noche, pero aún hoy, en las noches de luna llena, los habitantes del pueblo cuentan haber visto al hombre sin sombra caminando por la carretera, buscando aquello que le pertenece. Aún hoy, mientras escribo estas palabras, no puedo evitar mirar hacia la ventana, hacia la oscuridad que envuelve mi pequeña habitación. Hay noches en las que siento que algo me observa desde el borde del monte, como si la historia que intenté dejar atrás aún no hubiera terminado. Tal vez no debí tocar ese amuleto, o tal vez hay cosas que están destinadas a seguirnos, sin importar cuánto intentemos escapar. Una parte de mí quiere creer que fue solo un mal sueño, una pesadilla que mi mente creó para llenar los vacíos de aquella noche. Pero otra parte, más profunda y primitiva, sabe que no es así. Si decides viajar por carreteras oscuras en la noche, ten cuidado, porque el hombre sin sombra aún está ahí esperando. ¿Y tú? ¿Te atreverías a detenerte si lo ves? Les comparto mi experiencia por si en algún momento llegan a enfrentar algo similar en la carretera. Las noches, en la carretera, pueden ser solitarias y misteriosas, y nunca se sabe lo que uno puede encontrar. En mi caso, lo que viví fue tan impactante que me llevó a cambiar mis hábitos y reflexionar sobre los riesgos que a menudo subestimamos. Espero que mi historia les sirva de referencia, ya sea para prestar más atención a su entorno, para ser más precavidos al elegir los horarios de viaje o simplemente para estar preparados ante lo inesperado. Las carreteras tienen sus propios secretos y a veces estos pueden quedarse con uno mucho tiempo después de haber dejado el volante. Por todo esto, decidí evitar recorrer las carreteras por las noches, priorizando mi seguridad y tranquilidad.